Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar acá. Yo quería comenzar esta charla, conversación con Juan Carlos y con ustedes, esperamos también, tratando de responder a una pregunta que surge inmediatamente en todos nosotros. ¿Qué llevó a un coleccionista que tiene más de 20 años reuniendo obras de la actuación geométrica occidental, que son obras de una estética de la era industrial? Utilizan técnicas materiales de la industria, problemas provenientes de la ciencia relativista, que los llevó a reunirlas junto con la estética de una comunidad que vive en condiciones radicalmente distintas a la de los artistas que trabajan en las ciudades modernas. Yo creo que es una pregunta que tiene al menos dos respuestas. Una que solo puede darnos Juan Carlos, que lo llevó a interesarse por los yecuana y finalmente a integrarla a su colección. Y otra más de orden histórico, que tiene que ver con la historia del arte moderno desde finales del siglo XIX hasta el presente, y que es esa pasión, ese interés fundamental por las culturas primeras de África, de Oceanía, de América del Norte, de América del Sur, y que yo intentaré luego de Juan Carlos, eh, eh, por lo menos una respuesta posible. Comencemos por Juan Carlos, a ver qué lo llevó entonces a integrar estas dos culturas tan diferentes. Bueno, buenas noches a todos. Como dije, bueno, después de 20 años de coleccionar abstracción geométrica universal, porque en esta muestra tenemos a Joseph Alberts, artista alemán, bueno, que terminó su carrera en los Estados Unidos. Tenemos realmente a François Morellet, que es un artista francés, y tenemos toda la expresión y movimiento artístico latinoamericano, el arte constructivista universal de Joaquín Torres García, el arte concreto, neoconcreto, donde tenemos la obra de Elijah Clark y Elio Itisica, que es muy importante, además de Camargo, y la obra de Carlos Cruz Diez, que es cinético venezolano, muy importante, Jesús Rafael Soto, y bueno, otros artistas relevantes de América Latina. Definitivamente a través del tiempo yo comencé a coleccionar de manera natural, y a medida que iba investigando y conociendo más las artes que estaban de cerca a mi país, que es Venezuela, entendí cada vez más la rigurosidad geométrica y el concepto de la forma del círculo dentro de la obra abstracta geométrica. Y no solamente Venezuela, sino fui evolucionando y visitando distintos países, y bueno, comencé con esa búsqueda de los artistas más relevantes, y definitivamente se fue profundizando en una pasión cada día más por entender este movimiento artístico tan relevante en el siglo XX. Tuve el privilegio de conocer a Charles Gruber. Me refirieron a que conversara con Charles, porque Charles tenía una colección maravillosa de sus vivencias en el Amazonas, en el sur de Venezuela y con la frontera de Brasil. Y cuando llegué a su casa y bueno, tuvimos una cordial conversación, inmediatamente que vi la obra artística de esta cultura amazónica, me impactó. Me impactó desde el punto de vista óptico. Uno, como coleccionista, siempre en el proceso de entender los movimientos y verlos, uno es muy cerebral y siempre está en contacto y tratar de una manera u otra, lograr esa conexión con toda la colección de nuestra, o de Juan Carlos Maldonado Collection Family. Y lo que me interesó inmediatamente fue esa conexión que yo vi de esta obra tan sencilla, tan rigurosa, y lo más importante es que vi el cuadrado, el círculo, el rectángulo, y lo conecté totalmente pues con la colección que venía haciendo hace 20 años. Y definitivamente uno de los temas muy importantes
y cómo nos acercamos a este tipo de movimiento artístico, la sensibilidad que uno siente por estas comunidades y por este trabajo que desde el principio lo aprecié muchísimo, ¿no? Lo que no sabía Juan Carlos cuando entró en contacto con los chicuanas es que de esa manera respondía a una necesidad personal, estaba respondiendo también a una necesidad histórica del arte moderno, desde Gauguin, Van Gogh, Cézanne, hasta los cubistas, los surrealistas, el arte bruto. Todos estos artistas se han interesado de una manera radical por las culturas que hemos llamado primero primitivas, luego primeras, arcaicas, palabras que intentan expresar lo que vemos en esas culturas y que no logran expresarlas en su totalidad. Pero no hay duda de que todo artista moderno y casi todos los artistas modernos se interesaron por el arte de las culturas tribales de África, de Oceanía, de América del Norte, de América del Sur, cada uno desde su área más cercana. Es decir, los europeos como Picasso, Braque, Matisse, se interesaron por el arte africano que tenían más cerca o por el arte de las colonias francesas en Oceanía. Los alemanes lo hicieron lo mismo. Todos ellos se refirieron a las culturas primeras que tenían más cerca. Juan Carlos Maldonado lo hizo con las que tenía más cerca, las amazónicas. Los artistas norteamericanos lo han hecho con los artistas primeros de la América del Norte. Colecciones como la de Ernesto Poma de América Central lo han hecho con los mayas. En fin, todos los artistas, o casi todos los artistas modernos, y casi todos los artistas los coleccionistas modernos han sentido en algún momento de su proceso la necesidad de incorporar estas culturas primeras. O sea, Juan Carlos estaba respondiendo también a una necesidad típicamente moderna y que tiene muchas explicaciones, no hay una sola explicación posible. Unas son de orden técnico, otras son de orden identitario, otras necesidades más generales relacionadas con lo que ha sido el desarrollo del arte moderno. Por ejemplo, a principios del siglo, la modernidad tenía una gran esperanza. La técnica, la tecnología moderna iba a crear técnicas que nos iban a liberar del trabajo de la tierra con el tractor, que nos iban a despegar de la tierra con el avión. Eso generó un inmenso entusiasmo. Pero ese entusiasmo iba unido también a un gran temor. Muchos artistas se preocupaban, ¿y qué será de la humanidad cuando haya perdido contacto con lo que fue la especie durante milenios? ¿Qué va a ser de lo humano cuando vivamos en ciudades completamente mecanizadas? Ese temor fue trabajado por los artistas por ese interés justamente con las culturas primeras. Era una forma de arraigar con lo que era la especie desde Lascaux y de Altamira. Es decir, no perder contacto con lo que fuimos, siempre como especie. Y yo creo que eso lo trabajaron los artistas modernos por ese contacto con las culturas primeras. Después hay otras consideraciones, por ejemplo, hay en el caso americano con Torres García una necesidad identitaria. Cuando él regresa de Europa y se instala en Uruguay, él siente que quiere hacer un arte americano. ¿Y cómo quién piensa que ese arte americano puede tener autenticidad? Arraigándose en las culturas primeras de América, en su caso especialmente con las culturas incaicas, que eran las que tenía más cerca de Uruguay. Otros artistas, como en Francia Matisse, por ejemplo, sentía que él, que había sido formado por las academias francesas de finales del siglo XIX, sentía que todas las enseñanzas que había recibido en esas academias habían perdido potencia. Había que revitalizarlas. ¿Y cómo podía revitalizarlas? Una vez más acercándose a esas culturas primeras que tenían una tremenda potencia plástica con muy pocas herramientas. Recuerden Altamira, Lascaux, son figuras de animales que eran lo que ellos veían en su entorno, trabajadas con dos tonos, ocre de la tierra, negro del carbón y punto. Y con eso conseguían figuras animales de una tremenda potencia, que yo creo que toda persona que es sensible por el arte moderno es también sensible a estas figuras prehistóricas de 15, 20 y 30 mil años antes de nosotros.
De manera que en Matisse había una preocupación técnica y también de lenguaje, estética, acercarse a esa potencia primera de las culturas prehistóricas. Otros artistas se interesan por la sencillez y la pureza con la que los artistas de todas estas culturas primeras logran conseguir obras que no son no imitaciones de la naturaleza, de lo que vemos en la naturaleza con nuestros ojos, sino que son signos, como en Torres García, son signos que remiten al mundo sin imitarlo. Y muchos de estos artistas que querían eludir el carácter mimético de la pintura de finales del siglo XIX, encontraron en estas culturas y también en las culturas medievales una forma estética que eludía la imitación del mundo, pasando por lo que llamaba Malraux el valor del signo. Esos signos que tiene Torres García y toda la Escuela del Sur, los signos que empleó Picasso, Braque, Matisse, son también una característica de las culturas primeras. Cuando Juan Carlos me pide poner a dialogar su colección yecuana con la colección abstracto-geométrica, me enfrento yo a un primer problema. Los yecuanos no formaron nunca parte de las culturas primeras que alimentaron al arte moderno. Ningún artista moderno de Europa ni de América Latina encontró en los yecuanas un modelo a seguir. No había pues manera de partir de algún testimonio histórico que pudiera servirme de base para hablar o para poner a dialogar a los yecuanas y a su estética particular con la estación geométrica de la colección Maldonado. Allí me ayudó una entrevista que escuché de un músico japonés, muy interesante, de esa sencillez japonesa. Y él decía, cuando yo me enfrento a la música de otro autor, yo no intento preguntarle primero cuáles son sus teorías estéticas, sus teorías de composición. Yo quiero escucharlo de oreja a oreja, cómo suena su música, cómo suena la mía. Y después podremos hablar de técnicas de composición, de estéticas. Pero primero quiero de oreja a oreja ver cómo funciona aquello. Y yo me dije, esa es la mejor manera de enfrentar estéticas tan diferentes. De obra a obra, compararlas en sus paletas, en sus estructuras, en sus soluciones formales y ver qué puede enseñarnos esas cercanías y sus diferencias de ellos y de nosotros. Y fue el punto de partida de esta exposición. Empecé a comparar determinadas piezas yecuanas con determinadas piezas del cinetismo venezolano, de la extracción concreta y neoconcreta del Brasil, con la Escuela del Sur, y sin duda alguna comencé a ver conexiones, unas muy evidentes porque eran iconográficamente muy cercanas, como las que podremos ver entre la Escuela del Sur y los yecuanas, que parten del valor del signo para hablarnos cada uno de su mundo y de sus problemas, de sus intereses. Y también me di cuenta de que habían diferencias irreductibles que había que respetar también si queríamos conseguir un diálogo realmente de tú a tú entre culturas tan distintas, artistas que viven o vivían y siguen viviendo en condiciones tan radicalmente distintas, donde aparece entonces ya una dimensión también política de la exposición. Es decir, hablar de tú a tú con alguien que piensa diferente a ti no puede hacerse sin primero la voluntad de conseguir puntos de contacto y también sin la voluntad de respetar las diferencias irreductibles. Y por eso lo llamamos convergencias, divergencias. Es una exposición donde van a dialogar dos culturas radicalmente distintas con dos universos ideológicos radicalmente diferentes y donde vamos a buscar puntos de contacto y respetar sus diferencias. Aquí nos toca ya pasar un poco Adelante. a la exposición. Yo busqué entonces, digamos, tres grandes diálogos posibles. El primero, yo voy a ver si este aparatico funciona así o así, no sé. Ah, está bien. Que llamé funcionalidad técnica y valor simbólico. Porque habla ya de un punto de divergencia y de convergencia. Es decir, en general el arte occidental o de tipo occidental, porque hay incluso artistas japoneses,
pero que tienen una estética de tipo occidental, funcionan dentro de circuitos muy específicos. Se exponen en museos, en galerías, no tienen un valor de uso diario. Nadie come sobre un morelé o sobre un sol Lewis. Los yecuanas sí comen sobre sus cestas, que son sus obras de arte, porque no son solo objetos decorados, son verdaderos dispositivos simbólicos que, como en el mundo occidental, ofrecen relatos que explican el origen del mundo, el origen de la humanidad. Cada signo yecuana remite a un relato mitológico que explica cómo su Dios creó el cielo y la tierra, cómo luego creó la humanidad, cómo luego esa primera humanidad le pareció mala, la destruyó por un diluvio y creó una segunda. En fin, cada signo yecuana remite a un universo ideológico muy particular, que es el que explica para los yecuanas el mundo que ellos conocen. Así como, por ejemplo, cuando durante milenios podíamos ver una mujer con un niño, todo cristiano sabe que no es cualquier mujer con cualquier niño, es María con Jesús en sus brazos. Y todos los pequeños signos que podemos ver en torno a esas figuras hablan de relatos muy precisos del mundo cristiano que todo cristiano en principio sabe leer. Y de manera que una obra yecuana funciona estrictamente igual que una obra occidental, solo que una determinada lectura un poco arrogante de Occidente nos ha hecho ver en los yecuanas solo cestería ornamentada, punto. No hemos querido verlo como obras de arte. Esta exposición pretende mostrarnos que estas cesterías, estos objetos yecuanas, son estrictamente obras de arte. Y por eso en el plano museográfico los hemos mostrado al mismo nivel, en la misma altura, con el mismo eje, para decir, cuidado, estamos hablando de artistas de culturas muy diferentes, pero de artistas. Un poco como decía Claude Lévi-Strauss, un filósofo francés, que acuñó un término muy hermoso, la pensée sauvage, el pensamiento salvaje, que él decía, no es el pensamiento de los salvajes, sino el pensamiento en su estado primero, primigenio, salvaje. Pero salvaje porque es primero, pero es pensamiento. Acá vamos a ver que hay estética, quizás en un estado primero, primigenio, pero es estética, es arte. En este primer diálogo, vamos a ver las imágenes que seleccionamos, tenemos un primer diálogo quizás de los más evidentes entre una obra de Alpuy, de la Escuela del Sur, uno de los alumnos de Joaquín Torres García, y al lado un pequeño banquito yecuana. Un banco que entre los yecuanas tiene una función simbólica, pero también un uso específico. Lo usan para sentarse, para trabajar, para comer. Y ese banco, a pesar de tener esa función utilitaria muy específica, no pierde su valor simbólico. Y fíjense que ese banquito casi parece salido del Alpuy, o el Alpuy inspirado en esa estética perfectamente esquemática de los yecuana, que no buscan imitar a un animal, sino crear un signo que nos remite a un animal. Estrictamente igual como en el Alpuy vemos figuras que nos remiten a un hombre, a una mujer, a un pez, a un ave, a un instrumento, sin imitarlo, que es una de las características fundamentales del arte moderno, eludir la representación mimética del mundo que vemos con los ojos. Y allí hay un primer diálogo muy evidente entre los yecuana y la Escuela del Sur, una de las grandes, digamos, escuelas modernas de la América Latina. Ahora hay otros diálogos más abstractos, más complejos también, pero que yo creo que son también de los más significativos. Acá vemos allá al fondo una cesta yecuana también, donde hay una serie de pequeños signos que nos remiten a un ser humano, sin ambigüedad, pero también sin imitarlos. Es lo que llamaba Malraux el valor del signo, que es una de las características del arte moderno occidental,
Y una de las características que los atrajeron también de las culturas primitivas o que llamaban primitivas a principios del siglo, que hoy llamamos primigenias, primeras, de África, de Oceanía y de tantas otras culturas primeras del mundo. Y tenemos al lado un Lucio Fontana que ya comparte con los yecuana el uso de una forma elemental, el círculo. Toda la base estética yecuana se basa en el círculo y el cuadrado. El círculo como símbolo del mundo, el cuadrado como símbolo de toda actividad humana. Y vamos a ver a muchísimos artistas en la sala cuando la recorramos ahora, de la abstracción geométrica de Cuba, de Brasil, de Suiza, de Japón, que coinciden en ese interés por esas formas elementales de la geometría, el círculo y el cuadrado. ¿Qué representa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que es, entre unas de las tantas explicaciones posibles, es que son las formas geométricas más elementales que existen y los artistas de las culturas primeras, quizás por necesidad de emplear lo más básico, coinciden con los artistas de la abstracción geométrica que quisieron trabajar también con las formas más elementales posibles, en una búsqueda de sencillez y de síntesis, que es característica de muchísimos artistas modernos. Acá vemos otro ejemplo, bueno, otro Torres García de la colección Maldonado, donde vemos el mismo interés de los yecuanas. Fíjense, compárenla con aquellos pequeños seres humanos que están allá, que son solo signos. Acá vemos lo mismo, un hombre y una mujer a la parte izquierda, los reconocemos como hombre y mujer, pero son signos, no son imitaciones de un hombre y una mujer. Reconocemos un barco, un ancla, peces, relojes, elementos todos del mundo moderno que rodeaban a Torres García, así como los yecuanas trabajan a partir de monos, ranas, zigzag, garzas, los elementos que ellos los rodean en el bosque, pero lo hacen estrictamente de la misma manera, recurriendo al valor del signo, aunque uno lo haga a partir del entorno inmediato que tenía en su mundo. Y hay allí entonces un diálogo posible, muy evidente, yo creo, muy claro, y que no elude las diferencias, el hecho de que esa cesta yecuana tiene también una función específica. Es para comer el casabe, que es una especie de tortilla hecha de harina de yuca, que tiene todo un proceso muy largo de elaboración, porque la yuca que ellos emplean es una yuca venenosa. La emplean porque produce 20 veces más que la yuca que podemos consumir sin peligro. Y entonces tienen que extraerle ese veneno. Ya vamos a ver en sala las herramientas que ellos fabricaron para extraer ese veneno. O sea que el valor simbólico en las piezas yecuanas no está reñida con su valor de uso, que por supuesto nadie come sobre un Torres García. Yo no he visto a Juan Carlos comiendo casabe sobre un Torres García y espero no verlo porque no está hecho para eso. Acá hay otro diálogo que yo creo de los más significativos de la exposición. Un artista cinético venezolano, Carlos Cruz Diez, que es una estética de la era industrial, está hecho en PVC, aluminio, madera contraenchapada, cartón, productos todos de la industria moderna. ¿Y cómo puede dialogar con una obra yecuana producida con las técnicas más elementales y las herramientas, los materiales que ellos pueden conseguir en los bosques amazónicos? Yo encontré un diálogo que puede ser extremo, pero que me parece muy significativo. La pieza yecuana que está allá, no sé si podemos verlo bien, yo lo veo en diálogo, está conformada por una serie de formas geométricas que se interpenetran. Y si uno se queda viéndolas largo tiempo, empieza a ver como de repente esos remolinos que vemos en primera instancia desaparecen y aparecen luego un damero. Ese damero luego desaparece y vemos un cuadrado en el centro. En otras ocasiones vemos una cruz muy gruesa. Y esas formas empiezan a interpenetrarse, muy cercano a lo que pasó con los Cruz 10. Cuando la veamos abajo en la sala, vamos a ver que cuando uno se desplaza ante un Cruz 10, las formas geométricas iniciales comienzan a desaparecer, se transforman en otras formas geométricas. ¿Y qué nos están diciendo ambos?
que el mundo material que conocemos, la forma, no es lo sustancial. Lo sustancial son fuerzas ocultas que están en la base del mundo material, aunque para los cinéticos sean fuerzas electromagnéticas estrictamente físicas y para los yecuanas sean fuerzas producto de la acción de espíritus, de deidades que ellos creen que gobiernan al mundo. Son mundos ideológicos radicalmente distintos. Unos son animistas, otros son cientificistas que creen solo en la física y en la química, pero ambos tienen una intuición común sobre la estructura del universo. La materia y la forma no es sustancial. Lo sustancial son esas fuerzas que existen en lo profundo. Y allí me pareció que había un diálogo realmente interesante y yo diría profundo incluso, que permite comparar una estética de la era industrial con una estética del Amazonas y de comunidades radicalmente distintas. Lo vamos a ver más claramente abajo cuando veamos las obras frente a frente y podamos desplazarnos ante ellas, porque en ambos casos requieren que nos desplacemos ante ellas. Y así pudieron dialogar Carlos Cruz Diez, un artista cinético, con un artista del Amazonas venezolano, que viven en condiciones radicalmente distintas. Hay que ver cómo viven en Yecuana. Yo estuve 15 días con ellos allá, poco más y me muero, porque comer con ellos es aceptar una comida que muy pocos occidentales, unos gusanos peludos, unas lombrices de tierra que se comían apenas calentadas en agua caliente solamente. Si cazan monos hay que comer mono, si cazan una culebra hay que comer culebra. A mí me tocó con suerte comer solo báquiro, que es un cochino salvaje. Y la pasé bastante bien, pero me quedaba una semana más y creo que tenía que comer mono o un gusano peludo y creo que me hubiera costado. Bueno, Matías Gueris es otro caso de un artista mexicano que alcanza grados de abstracción muy, muy, muy extremos. Él los llama mensajes dorados, pero yo retaría a cada uno de ustedes para que me diga cuál es el mensaje que reciben de Matías Gueritz. No creo que podamos recibir un mensaje específico. Sin embargo, si tenemos una determinada cultura plástica y conocemos, por ejemplo, las pinturas medievales con aquellos dorados del fondo, podemos empezar a encontrar, quizás no es un mensaje específico, pero sí un funcionamiento que nos remite a una historia de la pintura y que empieza a generar significados. Podemos ver, por ejemplo, que son unas latas perforadas, pero no perforadas de acá hacia allá. Están perforadas de la tela hacia afuera, de la pintura y de esa historia milenaria de las pinturas hacia nosotros, como si un flujo pasara y atravesara la tela por esas perforaciones hacia nosotros. Fíjense que yo hablo de flujo, no de mensaje, porque en realidad, ¿qué mensaje podría surgir de allí? El que nosotros podamos leer dependiendo de nuestra cultura o de nuestra incultura, de nuestro conocimiento de la plástica occidental o de nuestro desconocimiento. Pero en todo caso es una tela que permite, sí, una lectura o muchas lecturas posibles, dependiendo de lo que nosotros seamos capaces de leer en ellas. Estrictamente lo mismo pasa entre los yecuanas. Un yecuana que tenga una cultura amplia sobre su mitología podrá leer cada signo en la cesta de una manera muy completa. Un yecuana más joven quizás, o menos culto, menos conocido de su mitología, podrá leer un poquito más. Y un chamán ya mayor, muy instruido en la mitología yecuana, que es extremadamente compleja y rica, podrá leer cada uno de los signos de esa cesta. Funciona de la misma manera en el mundo occidental que en el mundo yecuana. Toda obra puede decirnos mucho o poco, dependiendo de la capacidad que tengamos nosotros como público para leerla. Y yo quisiera comentar algo que después de toda esta teoría, yo como coleccionista, cuando adquirí esta obra, lo que más me impactó fue ver una obra que me ponía en un momento de trance y que me ponía en un modo de meditación, esta obra
Matías Geritz. Y después cuando escucho a Ariel hablar sobre efectivamente la relación de las fuerzas que pueden estar detrás de esa obra, o el mensaje, o la frecuencia, o el flujo que habló él, fue algo que yo percibí cuando adquirí esta obra y cuando la vi. Y siento pues que esas son esas sensibilidades que están ahí, que yo como coleccionista y Ariel como curador en un momento dado también convergemos. Y es una obra que siento que es muy espiritual, una obra que trasciende más de lo que realmente es la obra como tal, ¿no? Yo quería comentar eso porque después de toda esta teoría y un poco pues ver cómo confluyen o cómo conectan esta obra tan abstracta de Matías Geritz con la obra de los Yecuana, particularmente la obra de los Yecuana, y lo van a ver cuando vayan a la sala. Hay unos momentos donde uno viendo las cestas, uno entra en un trance y uno ve movimientos que lo hipnotizan, y es bien, bien interesante pues ver esa convergencia entre la cultura amazónica y la cultura occidental. Bueno, una de las cosas que buscaban los artistas abstractos geométricos y en particular los concretos era crear una obra que no fuera para nada reflejo del mundo, sino una realidad realmente paralela al mundo, como lo decía ya Cézanne al principio del siglo XX y finales del siglo XIX. Una obra que nos enfrentaría a una realidad estética como nos enfrentaríamos, por ejemplo, a un árbol. ¿Qué significa un árbol? ¿Qué significa una montaña? Una piedra. Es un enigma tan completo como puede ser un Matías Goeritz. Esa idea de crear una obra que fuera una realidad humana, absolutamente autónoma y libre de la naturaleza, que no representara nada de la naturaleza, que le agregara algo al mundo, algo que va a enfrentarnos ¿cómo podríamos decir? A un misterio tan grande como es enfrentarse a una piedra, a un árbol, a un ave. ¿Cómo interpretar un ave? ¿Cómo interpretar un árbol? Cada uno de nosotros puede tener una lectura diferente de un árbol, pero no tiene una lectura. Igual es un Matías Geritz, igual es un Sol Lewitt, un, un artista geométrico en general. Bueno, mira, Schendel es el mismo caso de Matías Geritz. Una serie de signos que están allí, sabemos que son letras, que con ellas podrían construirse palabras que significarían esto o aquello. Sin embargo, mira, Schendel parece haber escogido esas letras de manera tal que ninguna palabra pueda ser construida. Busquen ustedes, van a ver que es casi imposible construir con esas letras que están allí una palabra. Como si solo hubiera querido hablar de la posibilidad de algo que podría construirse con esas palabras, con esas letras, pero que nosotros allí no podemos construir ninguna palabra específica. Solo hay una potencialidad. Y son, bueno, obras perfectamente abstractas y que sin embargo comienzan a generar sentido si nos enfrentamos a ellas con la voluntad de comprender algo, de buscar algún sentido. Pero el artista solo quiso enfrentarnos a una posibilidad, no a un sentido específico. El otro gran diálogo, donde hay pequeños diálogos al interior, es pureza y economía de los medios. Los yecuana trabajan con muy pocas herramientas, porque tienen muy poco en los bosques y además tienen una tecnología muy limitada que no les permite extraer más colores. Los aztecas consiguieron azules y colores porque tenían una tecnología mucho más sofisticada. Ellos trabajan con cañas naturales, unas el color natural de la caña, otras simplemente teñidas con el hollín de la madera quemada. Punto. Son dos tonos. Un poco como pasaba en Altamira, con aquellos grandes bisontes, aquellos mamuts que pintaban los artistas prehistóricos, con ocre y negro. Punto. Y eso es conmovedor. Muchos artistas modernos han querido hacer, ellos que vienen de una cultura que les ofrece, si van a una tienda de arte, 20 rojos, 50 azules, 20 verdes, diversos tipos de telas, no sé cuántos tipos de pinceles, de barnices. Ellos
querían acercarse a esa pureza de las culturas primeras, renunciando a todo lo que tenían en sus culturas para acercarse a una pureza cercana a la que ellos descubrían en las culturas primeras. Eso es un renunciamiento en el caso de los artistas modernos. En el caso de los yecuanas es trabajar al límite de sus posibilidades. Pero en todo caso, viniendo de polos opuestos, coincidían en unas obras de extremada sencillez y de extremada pureza. Y vamos a verlo en muchísimas de las obras que tenemos en la exposición. Acá tenemos un ejemplo muy claro. Max Bill, un artista proveniente de una de las, digamos, de los países más sofisticados de Europa. Yo, yo creo que todo el que haya viajado a, a- a Suiza y se enfrenta a sus bosques cree que es un solo jardín. El país es todo un solo jardín. Todo aquello está tan organizado, tan limpio, tan impecable. De ahí proviene Max Bill y produce una obra que es de una extrema sencillez. Un cuadrado que se incrusta dentro de otro cuadrado en posición de rombo. En la pieza yecuana que tenemos a la derecha, vemos también un cuadrado en forma de rombo que se interpenetra con otro cuadrado horizontal muy cercano a lo que produce Max Bill. Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho que un individuo que viene de la Suiza que conocemos y uno que proviene del Amazonas coincidan en una estructura tan similar y tan elemental? Allí hay una coincidencia que no es fácil de explicar. Quizás él, por la carencia de medios, busca la forma más sencilla y él precisamente por venir de una sociedad donde hay tanto, busca la sencillez extrema y coincide con la yecuana. Es un poco la lectura que yo hago. Y esa coincidencia en todo caso de artistas que provienen de mundos tan diferentes, la encontramos con Max Bill, la vamos a encontrar también con un japonés y un yecuana, ya van a ver. En todo caso, por eso los pusimos así en la exposición, a la misma altura, con el mismo eje, para decir, hay dos artistas del mismo nivel que están hablando de tú a tú, así como lo que haría el japonés cuando escuchaba una pieza musical de oreja a oreja. Aquí están de forma, de estructura y de forma a forma, hablando un yecuana y un suizo. Ese es otro de los diálogos que me encanta porque me pareció muy bello poder descubrir en dos artistas tan diferentes estructuras tan similares. Acá está Noboru Takayama, un artista japonés, pero es una obra donde hay dos cuadrados de una tela de lino natural, donde solo pintó una banda negra y otra con un barniz, punto. Y al lado tenemos un yecuana que hace estrictamente lo mismo, es decir, es una cesta producida con la corteza de una caña que él emplea, una en su color natural y otra teñido simplemente en negro. Es estrictamente la misma solución formal en este artista japonés y en el yecuana. Y una vez más, ¿por qué coinciden? Él viniendo de Japón, un país tan sofisticado, y él viniendo de una plena selva amazónica. Yo digo que es uno de la escasez total, otro cansado de tanto que tiene en su cultura, coinciden en estructuras extremadamente sencillas y simples. Y ustedes van a ver, abajo está presentada de otra manera la japonesa. Yo creo que son figuras, obras extremadamente bellas y también extremadamente sencillas y simples. Y por eso está en ese diálogo que llamé pureza y economía de los medios. Este es otro caso distinto. Este es un artista Yanomami, es decir, que viene de una cultura primera del Amazonas venezolano, pero que utiliza las herramientas de las artes plásticas occidentales. Él estudió con una mexicana, Laura Anderson Barbata, no sé si la conocen. Ella fue a Venezuela, fue al Amazonas, conoció a Cheronagüe y le enseñó a fabricar papeles de arroz, papeles diversos, como los que ella misma trabajaba. Y él empezó a trabajar entonces con su ideología Yanomami, pero a partir de las herramientas de un artista occidental. Y da obras que son, esta vez ya no
del occidente hacia las culturas primeras, sino de las culturas primeras hacia las herramientas occidentales. Y me pareció que era un cruce bonito también en la exposición. Y él comienza con un taquito de bambú, lo mete en la tinta y él comienza a producir estructuras perfectamente regulares o casi regulares, repetitivas como la que emplea un Soto, un Lewitt o muchos otros artistas modernos. Ellos porque los sacan de la industria moderna. La industria moderna parte de la repetición de un mismo objeto. Es así como puede producir 10.000 automóviles iguales, 10 cucharas igualitas, 10.000 cucharas igualitas, por la repetición de una misma forma. Los artistas occidentales, y en particular los abstractos geométricos, han tomado de la industria esa idea de lo repetitivo y serial. Pero Cheronagüe no, él viene de la selva y no hay ningún elemento igual. ¿Por qué recurren a lo repetitivo también? Otro misterio que yo no creo que podamos, yo al menos no encuentro una respuesta definitiva. Y es parte de lo que nos interesa en esta exposición. Es una exposición que genera más preguntas que respuestas y que esperamos que cada uno de ustedes pueda generar sus propias respuestas. Acá tenemos a José Macaparana, un artista brasileño que fue asistente de Willis de Castro, otro de los grandes artistas concretos brasileños, o el mismo Kenneth Nolan, un artista norteamericano de simples bandas de color. Él con unos colores que provienen de las culturas primeras de América del Norte. Como decía, ellos, cada artista moderno se refiere a las culturas primeras que tiene más cercas. Fonseca, de la Escuela del Sur, es una sencillez producto de una gran sofisticación de años de trabajo y de técnica. Eso no se alcanza en 2 o 3 días, aunque parezca hecho así rápido. Yo recuerdo siempre una carta que le escribe Marx a un amigo y le dice, te escribo largo porque no tengo tiempo para escribir corto. Porque escribir corto implica escoger las palabras más significativas, las frases más cortas. Eso requiere tiempo y trabajo.